Bien, jóvenes, un saludo cordial a todos ustedes. Vamos a continuar con la parte de aplicaciones a través de problemas y ejercicios del álgebra vectorial, ¿no? Estamos ahora en el quinto problema. Vamos a ver cómo el álgebra vectorial se va aplicando a geometría plana, trigonometría y geometría analítica incluso. ¿Ya? Nuestra pregunta va a ser, estoy cambiando de bolígrafo, el otro creo que estaba muy delgado, determinar las identidades trigonométricas de la adición y diferencia del seno y coseno. Ahí está. Para ello nos vamos a representar dos vectores en el plano. Vamos a trabajar en R2. La abscisa, la ordenada. Aquí tengo entonces el vector A. Y por acá va a estar el vector B. El vector A forma un ángulo alfa con la abscisa y el vector forma un ángulo beta. Entre A y B va a haber un ángulo tita. Ahí está. Los ángulos siempre se miden, ¿no?, en sentido antihorario. Entonces, sean A un vector de componentes A sub 1, A sub 2, y sea el vector B un vector de componentes B sub 1 y B sub 2. Vamos a descomponer considerando los ángulos de cada uno de estos componentes. De donde, pongamos, se tiene, por un lado, A sub 1. Esta sería A sub 1, la abscisa. El módulo de A, que voy a designar en este caso por A minúscula, por el coseno de alfa. A sub 2, acá está, sería el módulo de A por el seno de alfa. Módulo por el seno de alfa. En este caso estamos utilizando esta nomenclatura. A módulo es al módulo de A. Para el vector B, B sub 1 será el módulo de B, B minúscula, por el seno de beta, por el coseno de beta. Y B sub 2 será el módulo de B por el seno de beta. De tal manera que el producto escalar de A y B está dado por, veamos, A escalarmente B es igual al módulo de A por un módulo de B por el coseno del ángulo que forman, tita. Pero tita es igual a A escalarmente B por el coseno de beta menos alfa. También A escalarmente B está dado por A sub 1, A sub 2. Escalarmente B sub 1, B sub 2. Esto es igual a componente con componente, como es producto escalar, ¿no? Y con I1 y con J0 por la perpendicular que tienen, ¿no? Entonces aquí sería A sub 1, B sub 1, más A sub 2,
b sub 2. El resto ya no hacemos porque es 0, ¿no? Como estamos señalando. Entonces, tendríamos que a escalarmente b en módulo por el coseno de beta menos alfa es igual a 1. ¿Cuánto vale A1? A coseno de alfa. ¿Cuánto vale B1? B coseno de beta. Es decir, AB coseno de alfa coseno de beta más A2, A seno, B2, B seno de beta. A por B, seno de alfa por el seno de beta. Entonces A por B por el coseno de beta menos alfa. Observen acá tenemos A por B, ¿no? Un término común a los dos términos que existen. Si factorizamos tendríamos coseno de alfa por el coseno de beta más seno de alfa por el seno de beta. Finalmente, lo que nos queda es que el coseno de beta menos alfa es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta, ¿no? Esta sería la identidad trigonométrica que nos estaban pidiendo, ¿no? La diferencia. Vamos a hacer lo siguiente para obtener la adición. Sea menos alfa igual a alfa, o a la inversa, alfa igual a menos alfa. Entonces, pero además, coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa y el seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. Reemplazando, se tiene, fíjense, coseno de beta. Menos alfa vale alfa. Pongo entonces más alfa. Igual, coseno de alfa. Menos coseno de alfa sería coseno de alfa nomás. Coseno de beta se mantiene. Seno de alfa, cuando alfa cambio por menos alfa, será menos seno de alfa. Aquí aparece el menos. Menos seno de alfa por el seno de beta. Y esta sería la formulita para la adición, ¿no? Del coseno. Incluso podríamos avanzar un poquito más allá. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Cambiaremos hojita. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Sea alfa igual a beta. Entonces, lo que tengo es coseno de alfa más alfa, 2 veces alfa o 2 veces beta. Igual, coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por el seno de alfa. Finalmente, en este caso nos queda que el coseno de 2 veces alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Otra identidad trigonométrica. Bien, a ver, vayamos al seno, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando se tiene para el seno? En realidad, para el seno sería se tiene, ¿no?
Me estoy refiriendo para el seno de beta menos alfa y el seno de beta más alfa. Incluso no podríamos ver el seno de 2 veces alfa. En este caso, ¿cómo sería? Vamos a expresar el vector A como A sub 1, A sub 2 y 0 en la componente K. Esto es igual a A coseno de alfa en la dirección Y más A seno de alfa en la dirección J y más 0 en la dirección K. Para el vector B tendré B sub 1, B sub 2, 0 en K, porque estamos trabajando en el plano, ¿no? Entonces, en este caso será B coseno de beta en la dirección Y más B seno de beta en la dirección J y más 0 en la dirección K. ¿En qué producto de vectores interviene el seno? Interviene obviamente en el producto vectorial. Vale decir, aplicando el producto vectorial, tendríamos que A vectorialmente B es igual a el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. Y en el gráfico, recordemos, el seno es tita, ¿no? Tita. Esta hojita blanca nos va a servir. Bien, tendríamos por el seno de tita. ¿Pero a qué es igual el producto vectorial? Habíamos demostrado en un anterior problema que se puede expresar como este determinante de 3 más 3. El vector A coseno de alfa en Y, A seno de alfa en beta y 0 en la dirección K. Para el vector B, B coseno de beta en Y, B seno de beta en J y 0 en K. Entonces, desarrollando, jóvenes, para Y, esto por esto 0, menos esto por esto 0. 0 veces Y. Para J, nulo la columna, la fila y tengo esto por esto 0, menos esto por esto 0. Y tendría para K, esto por esto, más AB coseno de alfa seno de beta menos AB seno de alfa por el coseno de beta. Todo ello por vector unitario K. Pero aquí debería estar un vector unitario también. Pero si tomamos el módulo, en ambos lados, tendríamos AB seno de tita igual. Aquí voy a factorizar AB por el coseno de alfa seno de beta menos seno de alfa coseno de beta. El módulo de K obviamente es 1, ¿no? Es un vector unitario. De acá se simplifica. Y tendría seno de tita. Pero tita, como habíamos visto anteriormente, aquí tengo, tita es igual a beta menos alfa. Entonces, seno de tita vale decir
de beta menos alfa, de beta menos alfa, igual al coseno de alfa por el seno de beta menos seno de alfa por el coseno de beta. Y esta sería la identidad trigonométrica para la diferencia en el seno, ¿no? Y hacemos el mismo análisis, ¿no? Menos alfa igual a alfa, o finalmente alfa igual a menos alfa. Veamos a ver. Sea alfa igual a menos alfa. Entonces, reemplazando. Reemplazando en la ecuación anterior. Tendríamos seno de beta menos alfa igual a coseno de menos alfa por el seno de beta menos seno de menos alfa por el coseno de beta. Finalmente, tendríamos seno de beta más alfa igual, el coseno de menos alfa es coseno de alfa, seno de beta se mantiene, el seno de menos alfa es a menos seno de alfa, con este menos más seno de alfa por el coseno de beta, y esta sería la identidad trigonométrica de la adición, ¿no? La identidad trigonométrica de la adición. Pero veamos qué más podemos obtener. Podemos obtener, por ejemplo, si hacemos que alfa sea igual a beta, entonces tendríamos lo siguiente: seno de alfa más alfa, 2 veces alfa, igual a coseno de alfa por el seno de alfa más el seno de alfa por el coseno de alfa. Finalmente, tendría que el seno de 2 veces alfa es igual a, esto es lo mismo, a 2 veces coseno de alfa por el seno de alfa. Y esa sería la identidad trigonométrica en este caso. También, ¿no?, se puede ir obteniendo, por ejemplo, conocemos una identidad trigonométrica sumamente conocida, es decir, coseno de alfa cuadrado más seno de alfa cuadrado igual a la unidad, ¿no? Pero además habíamos visto que el coseno de 2 veces alfa es igual a coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa. Entonces tendría coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y vamos a ir jugando con estas, ¿no? Por ejemplo, el seno cuadrado coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero seno cuadrado despejando de acá resulta ser igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a menos por menos más a 2 veces coseno
cuadrado de alfa menos 1. Esto es igual al coseno de 2 veces alfa. De donde, si yo despejo coseno cuadrado de alfa, será igual a 1 más el coseno de 2 veces alfa, todo ello dividido entre 2. Y esta es otra identidad trigonométrica sumamente útil, ¿no?, para evaluar integrales, ¿no?, integrales trigonométricas. Lo propio podríamos obtener para el seno cuadrado, aquí es igual para el seno cuadrado, ¿no? El seno cuadrado, por ejemplo, que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y en este caso será 1 menos 1 más coseno de 2 veces alfa, todo ello sobre 2. De donde el seno cuadrado de alfa va a ser igual a menos 1 medio, 1 menos 1 medio, 1 medio, más coseno de 2 veces alfa sobre 2. O el seno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 veces alfa sobre 2. Esta es otra formulita, ¿no? Por ejemplo, si nos piden calcular la integral del coseno a la cuarta de alfa, necesariamente hay que utilizar esta formulita. O calcular la integral del seno a la sexta de alfa, necesariamente esta formulita, ¿no?, para poder desarrollar cuantas veces se requiera hasta que tengamos una expresión en la que su integrando ya resulta ser mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Bien, han visto, los vectores se pueden utilizar en trigonometría. Es decir, la matemática, jóvenes, está muy relacionada, ¿no? Es increíble cómo con números complejos, por ejemplo, se puede obtener una formulita que nos permita obtener identidades trigonométricas normalmente no utilizadas, pero que pueden en algún momento servirnos, ¿no? Lo importante es saber de dónde salen esas formulitas, ¿ya? Vamos a cambiar hojita porque no nos va a alcanzar. Veamos a ver ahora, toquemos algunos ejemplitos que están relacionados con la geometría analítica, ¿ya? Por ejemplo, el problema 6 sería deducir la ecuación vectorial y canónica de la recta en R3. Obviamente, ¿no?, utilizando los vectores, vamos a ver que esta deducción es sumamente sencilla, ¿no?, sumamente fácil. Veamos a ver, nos vamos a representar gráficamente nuestro problema. Aquí tengo el sistema de ejes coordenados dextrógiro o a derechas, que es de esta forma. Y aquí tengo la recta L. ¿Qué le puede caracterizar a una recta? Obviamente su vector dirección. Obviamente dos puntos. De acuerdo a la geometría euclidiana, ¿no?, hay que tener dos puntos para determinar una recta.
Y obviamente nos vamos a tomar un punto cualquiera, un punto genérico, P. Puede ser antes de P1, entre P1 y P2 o finalmente después de P2. Con fines didácticos entre P1 y P2. Vamos a trazar vectores desde cada uno de estos puntos con relación al origen. Este, por ejemplo, va a ser el vector R1, este va a ser el vector R2 y este va a ser el vector R. Pero al mismo tiempo acá tengo otro vector entre P1 y P. Entre P1 y P2 tengo otro vector L, ¿no? Se tiene, podemos colocar, vamos a necesitar este vector. P1, P2, final, inicial, o inicial menos final, o pero final menos inicial. Vamos a suponer que sus componentes son L1, L2 y L3. O también, ¿no? Se puede, si supongo que el punto P2 tiene X2, Y2, Z2, será entonces X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Si el punto P1 vale X1, Y1, Z1. Y el punto P2 vale X2, Y2, Z2. ¿No? Tengo este vector. ¿Pero qué otro vector más tenemos? El vector P1P. El vector P1P será igual a X menos X1, Y menos Y sub 1, Z menos Z1. Ahí está. Notemos, por ejemplo, que R1, más el vector P1P es igual al vector R. Por otro lado, el vector R más el vector PP2. PP2 es igual al vector R2. O en otras palabras, también tengo que el vector P1, P2 es igual mejor haremos así para ir paso por paso. R1 más P1, P2. Aquí está. R1 más P1, P2 igual a R2. Listo. Los vectores. Este es el análisis importante, jóvenes. Los vectores, por ejemplo, P1P y P1P2 son colineales. ¿Qué significa ello? Que pertenecen a la misma recta, ¿no? A la misma línea. Entonces, obviamente son proporcionales. Se cumple su proporcionalidad. Y tendría P1P es proporcional, le vamos a llamar K, al vector P1, P2. Esto significa que este vector, P1P, es tantas veces este otro vector. Este acá pertenece a los números reales. Puede ser positivo, puede ser negativo, racional, irracional, etc. ¿No? O también, fíjense, aquí es igual P1, P2. De acá podemos despejar. Es igual a R2 menos R1. R2 menos R1 igual acá. P1, P2. En realidad este es el P1, P2. ¿No? A ver, caramba. Aquí es igual P1, P2.
P1, P2 es igual a... Perdón, P1P, ¿a qué es igual P1P? Aquí está. P1P es igual a R menos R1. Entonces R menos R1 es igual a K. P2P1 y P2P1 es igual a R2 menos R1. De donde resulta que R es igual a R1 más K veces R2 menos R1, todos vectores, lo que nos daría la ecuación de la recta vectorial. Ecuación de la recta vectorial. ¿Qué pasa? Por P1 y P2. Pero fíjense, jóvenes, cómo nosotros podemos expresar esta ecuación en su forma canónica. En su forma canónica se tiene canónico cartesiana, ¿no? Como tengo esto, R2 menos R1, sus componentes, ¿no? X menos X1, Y menos Y sub 1, Z menos Z1, igual a K, X2 menos X1, Y2 menos Y sub 1 y Z2 menos Z1, ¿no? Estoy reemplazando los componentes de cada uno de estos dos vectores. Igualando componente con componente, entre componentes, ¿qué tendría? Tendría que X1, perdón, X menos X1 es igual a K por X2 menos X1. Estoy igualando Y con Y, J con J, K con K. Y menos Y sub 1 es igual a K, Y2 menos Y sub 1. Y finalmente, Z menos Z1 es igual a K, Z2 menos Z sub 1. Despejando K en cada uno de estos, se obtiene, fíjense, X menos X1 sobre X2 menos X1. Eso vale K acá. Y acá, ¿qué vale K? Y menos Y sub 1 sobre Y2 menos Y sub 1. Y aquí finalmente vale Z menos Z1 sobre Z2 menos Z sub 1. Todo eso vale K. Y esta sería la ecuación canónica de la recta. O cartesiana de la recta. L. Ahí está. Hemos obtenido la ecuación vectorial. Acá está. Y a partir de la ecuación vectorial estamos obteniendo la ecuación canónica. Si nosotros igualamos a un parámetro t o a un parámetro k y despejamos x, y y z, vamos a tener la ecuación paramétrica de la recta, ¿no? Entonces todo sale a partir de la ecuación vectorial de la recta. Eso es importante, ¿no? Sumamente importante. Veamos a ver ahora un otro problemita con vectores que sea lo más sencillo, ¿no? Y además que nos ayude a refrescar, ¿no?, un poco la memoria para ver cómo se va obteniendo las ecuaciones en geometría analítica haciendo uso de los vectores. Esta, por ejemplo, puede ser deducir
la ecuación del plano o de la esfera. A ver, listo, del plano. Veamos. Ahí tengo. Vamos a tener acá un plano, donde acá va a tener su vector normal. Puede pasar por el origen. Por acá un punto P genérico, tras un vector R. Entre la normal y el vector R existe un ángulo que lo voy a llamar θ, ¿no? Aquí obviamente está en 90 grados por si acaso. Pero además, como es 90 grados, hay una distancia del origen a este punto de contacto que lo voy a designar por H. ¿Ya? Entonces, sea el vector normal n de componentes A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. El vector R, el vector genérico del plano. Este punto es X, Y y Z, no es un vector cualquiera. Por tanto, será X, Y y Z. Entonces, ¿qué tenemos, jóvenes? El producto escalar de R y N. Entre la normal N y el vector R será N escalarmente R igual sus módulos por el coseno del ángulo que forma, θ. Entonces n escalarmente R es igual a n, que lo puedo yo designar por n únicamente, el módulo, y R coseno de θ. R coseno de θ resulta ser al módulo de R por el coseno de θ. Claro, eso es igual a h, es decir, la distancia del origen al plano. H es igual distancia. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tengo producto de escalares. Y ese escalar yo lo voy a designar por D asterisco. ¿Ya? Vale decir que tendríamos n vale a b, c. R vale x, y, z. Igual a d asterisco. Desarrollando, es decir, obteniendo el producto escalar, tendría a por x más b por y más c por z igual a d, pero pasando al otro costado pondría menos d igual a 0. Y aquí voy a hacer esto, sea menos d asterisco igual a d. Finalmente, a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Y esta es la ecuación del plano, ¿no? Que también se puede expresar de diferentes formas. No olvidemos, jóvenes, que d es igual al módulo de n multiplicado por h, donde h es la distancia mínima del origen al plano. Cuando h es negativo, significa que el plano está debajo del origen de coordenadas. Cuando h es positivo, significa que el plano está por encima del origen de coordenadas que se ha considerado. Como ven, es una belleza, jóvenes, esto de la aplicación de los vectores, ¿no?
Y tiene pues N aplicaciones, ¿no? Nosotros estamos viendo algunas. Hemos hablado de la ecuación de la esfera, por ejemplo. Esto sí que es realmente sencillito, ¿no? A partir, obviamente, de la aplicación de los vectores. Deducir la ecuación de la esfera. Se supone, ¿no? De centro en un punto y radio R, etc. ¿No? Si quieren colocamos, ¿no? De centro en P sub 0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y radio R. Listo. Entonces tendríamos, acá tendría yo una esfera. Este es el centro, que va a ser P sub 0. Y acá tiene un radio. Este es un punto genérico de la esfera. Y vamos a suponer que por acá está el sistema de ejes cartesianos, ¿no? En R3. Y una esfera no es más que el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo llamado centro permanece constante. Esa constante es el radio, ¿no? Sea R, por ejemplo, como vector, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Como este punto P tiene por coordenadas X0, Y0, Z0, entonces estoy haciendo la vectorialización. Estoy determinando el vector R. No, pues está con su flechita. El módulo será... ¿A qué es igual el módulo, joven? ¿Se acuerdan? El módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Vale decir, x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, más z menos z sub 0 al cuadrado. Elevando ambos miembros al cuadrado, tendríamos al cuadrado sería igual, desaparece la raíz, ¿no es cierto? Me queda x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, y más z menos z sub 0 al cuadrado. De donde resulta que el módulo puede ser R, está elevado al cuadrado, y tendría esto. Wow. R al cuadrado será igual a x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado. Ahí está. A partir de esto, ¿no? Se puede desarrollar, etcétera, y obtener la ecuación de la esfera en su forma general, pero es suficiente hasta acá. Fíjense cuán fácil determinar el módulo de este vector. Y el módulo de ese vector resulta ser la ecuación de la esfera. O sea, no hay más, creo, cosa más sencilla. A ver, para concluir, podríamos tener un problema noveno que diga, por ejemplo, determinar la distancia mínima, ¿ya?, entre dos rectas que no se cortan. Es decir, determinar la distancia mínima entre
dos rectas que no se cortan. Claro, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, dos rectas, ¿no? Y obviamente hay una distancia. No se están cortando, ¿no? No tienen punto de intersección, a eso se refiere. Pueden estar en cualquier sentido. Va a haber siempre una distancia mínima. Y esa distancia mínima siempre va a ser la perpendicular a ambas. No puede ser otra. Porque después puede haber una cantidad infinita de distancias. Vale decir, yo tengo por ejemplo aquí la recta L y aquí otra recta. Esta que sea L2, esta que sea L1. Esta tendría que ser la distancia. Y esa distancia es la perpendicular a ambas, ¿no? Pero a ver, para que se pueda comprender mejor esto, vamos a dibujar un paralelepípedo. Más o menos así. Ahí está. Vamos a hacer que por acá esté la recta L1 y por acá la recta L2. Y esta sería la distancia, ¿no? Aquí es perpendicular. La recta L2 obviamente tiene su coseno o su vector dirección. L2. La recta L1 tiene su vector dirección L1. Si yo proyecto L2 sobre el plano que contiene a la recta L1, la cosa sería más o menos así. L2. Acá este es el vector proyectado. Su producto vectorial me va a dar un vector perpendicular a ambos, ¿no? Esto también tiene 90 grados. ¿Ya? Siempre se puede hacer coincidir acá un punto conocido de la recta, L1, en este caso P1, y por acá digamos el vector P2, el punto P2. Entre P1 y P2 vamos a trazar un vector. ¿Ya? Ahí está, este es el vector P1, P2. Y entre L1 y L2 vector, por este que acabamos de determinar, va a existir obviamente un ángulo θ. Entonces, ¿a qué resulta ser igual? El producto escalar de estos dos vectores. Veamos. El producto escalar será a L1 vectorialmente L2. Es este vector, jóvenes, perpendicular a ambos. Por este vector, escalarmente, P1, P2, es igual a sus módulos, de acuerdo a la definición. ¿Y por qué debo multiplicar esto, si es producto escalar? Por el coseno del ángulo que forman. En este caso, coseno de θ, ¿no? Coseno de θ. Ahora bien, tendríamos que la distancia en este triángulo rectángulo, porque acá es un triángulo rectángulo, aquí está θ, aquí es igual, este es el vector P1, P2 en módulo. Esta distancia es igual al módulo por el coseno, ¿vale? Así todo esto vale D. Del gráfico tenemos, por tanto,
que L1 vectorialmente L2, escalarmente P1 P2, es igual a L1 vectorialmente L2 módulo por D, de donde D resulta ser igual al producto vectorial de L1 por L2 escalarmente por P1 P2 dividido entre el módulo de L1 vectorialmente L2. Ahora está claro que este producto escalar puede ser positivo o negativo. Por eso vamos a considerar en valor absoluto. Ahí está. Esta es la formulita que nos permite hallar la distancia entre dos rectas que no se corta. Finalmente, ¿no? Para que sean 10 problemas, ¿ya? Yo creo que son suficientes para ir recordando el álgebra vectorial, básicamente. A ver, determinemos la distancia de un punto en la recta. Determinar la distancia mínima. Puede o no decirse mínima, debería suponerse que es la mínima, es decir, la perpendicular. Determinar la distancia mínima de un punto a una recta. Listo. Vamos a suponer que este es el punto P1, X1, Y1, Z1. Y esta es la recta, L. X menos X sub 0, L1, Y menos Y sub 0, L2, y Z menos Z sub 0, L3. X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 es un punto de la recta conocido. L1, L2, L3 son las componentes de un vector dirección, de un vector que le da la dirección a la recta. En realidad tendríamos esto, jóvenes. Acá tengo la recta L con su vector dirección L y con su punto, por acá vamos a suponer que está su punto, P sub 0. Y hay que hallar la distancia de este punto P sub 1. Acá. Esta distancia. La perpendicular. Voy a trazar un vector entre P sub 0 y P sub 1. P sub 0, P sub 1, vector. Y está claro que entre esta recta o este vector y este otro vector forman un ángulo θ. ¿A qué es igual esta distancia que me están pidiendo? La distancia se obtiene al ser cateto opuesto aplicando el seno. Aplicando el producto vectorial tendríamos L vectorialmente P sub 0, P sub 1 en módulo directamente es igual al módulo por el producto de los módulos, perdón, por el coseno de θ. Entonces, del gráfico obtengo que D es igual a el módulo por el coseno de θ. Vale, si todo esto vale D. De donde L vectorialmente P sub 0, P sub 1 módulo es igual a módulo de L por P sub 0, P1 módulo coseno que vale D. Finalmente, D es igual a el producto vectorial sobre el módulo de L.
Ahí está, jóvenes. Esa es la distancia mínima de un punto a una recta, ¿no? Obtenida a partir de una aplicación del álgebra vectorial. Como ven, jóvenes, es sumamente importante, poderoso, ¿no? El álgebra para poder resolver problemas de geometría plana, problemas de trigonometría y, como acabamos de ver, problemas de geometría analítica en R3, pero también en R2, ¿no? Para ambos sirve. ¿Ya? Bien, aquí habríamos concluido, jóvenes, con esta parte introductoria, ¿no?, del álgebra vectorial. A partir de la siguiente clase vamos a empezar a estudiar lo que significa las funciones vectoriales, ¿no?, su límite, su continuidad y cómo se define la derivada de una función vectorial. De qué manera se puede representar una función vectorial, ¿no? Y todo ello vamos a empezar a estudiar en la siguiente clase. Muy bien, hasta la siguiente clase, jóvenes.